Bueno compañeros, espero que se encuentren muy bien en este tutorial. Vamos a ver cómo dibujar las piernas de un personaje anime de una forma más voluptuosa. Y primero que nada te invito a que veas el tutorial de mi canal donde explico cómo dibujarlas de una forma más profunda. Aquí más que nada abordaremos en el tamaño, en cómo, en algunos consejos que yo les doy para que sus dibujos no se vean deformes y no dejen de verse bien. Primero que nada, vamos a hablar todo de una forma general. Recuerden que el anime es una estilización del cuerpo humano. Entonces, ¿qué significa esto? Que buscamos la forma de que, aunque no sea realista, el dibujo se siga viendo bien. Y pues bueno, lo que vamos a hacer es algunas características para qué tipo de personajes podemos agrandarle las piernas o qué debemos hacer para agrandar las piernas sin que llegue a caer en algo muy exagerado y que se vea incluso hasta ridículo. Lo que voy a hacer yo es, les voy a poner como ejemplo a este personaje que tenemos aquí. Es bastante delgado, que significa que puede llegar a tener las piernas bastante amplias, pero tampoco vamos a hacer que las tenga muy exageradas. Y para eso vamos a seguir la anatomía general. Tenemos que tiene un cuello delgado, un torso delgado, un pecho pequeño, brazos delgados, cintura estrecha, aunque un poco muy estilizada, vaya. Pero entonces, ¿qué debemos hacer aquí? No podemos ponerle unas piernas muy grandes porque quitaría lo que ya tenemos establecido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar unas rodillas un poco más pequeñas. Las tenemos aquí más o menos a la mitad de esta, le voy a hacer los pies un poco más largos. Entonces tenemos aquí la base de las rodillas. Y para las piernas, nosotros podríamos decir que le quedan unas... Le quedarían pues unas delgadas, ¿no? Debido a la forma del personaje, le podríamos dibujar unas piernas bastante delgadas y se vería bien. Aunque nosotros lo que queremos hacérselas es más grandes, tenemos que tomar en cuenta lo que se ha tomado, bueno, las cosas que ya hemos establecido, ¿no? Que el personaje se ve bastante bien así. Entonces nosotros le vamos a exagerar las piernas, pero para hacérselas más voluptuosas, si tú estás haciendo un personaje desde cero o estás haciendo un fanart y simplemente quieres hacerle los muslos más grandes, lo que vamos a hacer aquí es simplemente vamos a ver que este personaje está un poco delgado. Entonces lo que vamos a hacer es agrandarle las piernas, pero vamos a hacer que las rodillas no estén igual de grandes. O sea, que no se hagan más anchas, sino que para que no se vean así como este ejemplo, que se vean como con los pies muy gordos, vaya, y que se siga viendo bien, pero con las piernas más grandes. Entonces lo que vamos a hacer es agrandar esta parte y lo que vamos a agrandar es esto de aquí arriba, en la parte de la pierna. Como tiene un cuerpo más o menos fitness, entonces lo que podemos hacer es así como si tuviera músculo. Entonces de aquí vamos a agrandarle, vamos a hacerle que empiece de muy pequeño y poco a poco vamos a ir aumentando la curva, pero sin tratar de no pasarnos mucho. Donde ya no vamos a agrandar, les recomiendo que aquí ustedes sigan respetando la forma de la cintura. Que es esta línea que está aquí, que podemos ver en estos dibujos más acentuada. Entonces nosotros no vamos a hacer, podemos hacer más redondo esta parte, pero ya no se vería muy bien. Y así bueno, para mi gusto se ve bastante bien así, porque ya después pueden incluso a verse llegar hasta los pies un poco deformes. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer lo mismo. Voy a agrandar igual las rodillas del mismo tamaño, delgadas, siguiendo todo lo que tenemos ahí en el dibujo. Y ahora vamos a agrandar en esa parte del centro. Como pueden ver, solo agrandamos en esa parte. Incluso ahorita voy a ver si la puedo agrandar un poco más. Y aquí vamos a empezar de muy delgado y poco a poco vamos a ir agrandando. Así, incluso hasta la podríamos hacer un poco más ancha, pero bueno, así estaría bien. Más o menos que queden del mismo tamaño. Entonces, aquí voy a dibujar un poco de la parte del trasero. Y para la parte de los gemelos, vaya, de la parte inferior de la pierna, también vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer que nuestros círculos principales sean bastante delgados, pero en la parte de los chamorros sí vamos a dejar esta parte muy delgada y en esta parte bastante gruesa. Lo único que vamos a hacer grueso es esta parte de donde están los gemelos. Entonces, vamos a hacerle muy delgado y aquí podremos hacer un poco más amplio. Y aquí igual, aquí esta parte no es tan difícil de dibujar, pero como te digo, aquí hay que tener cuidado. Por ejemplo, nosotros tenemos muy ancha esta parte de aquí, entonces esta parte de aquí también la tenemos que hacer un poco más ancha, porque si nosotros dejamos los pies igual de delgados, se puede llegar hasta ver mal. Tenemos este ejemplo donde
las piernas son un poco pequeñas y se sigue viendo de una forma extraña, vaya, se ve como que algo no está bien ahí, como si simplemente hubieras ensanchado la parte de las piernas o de la cadera. Si nosotros quisiéramos hacer a este personaje muchísimo más voluptuoso, lo que les recomiendo es que ensanchen la cadera, pero también no llegando a un punto muy grande, vaya. Si se fijan, lo ancho no es igual que en estos ejemplos que les pongo, donde es redonda y la parte más amplia es pues aquí en la parte de la cadera, sino que la parte más grande vendría siendo aquí en la parte de las piernas, porque estamos agrandando las piernas como si fuera de ejercicio, vaya, incluso un poco más allá. Obviamente siguiendo, bueno, no son reglas, pero es algo pues que yo, simplemente unas recomendaciones para no echar a arruinar nuestro trabajo que tanto nos ha costado hacer, o incluso si estás haciendo, si quieres hacer un personaje propio, como te digo, puedes hacer lo que ahora sí que lo que te dé tu gana, pero si estás haciendo un fanart, pues también tener cuidado para que no pierda las proporciones y se llegue a ver mal. Entonces aquí ya tenemos una chica con las piernas bastante grandes, vaya, que podríamos llegar a decir que hasta es incluso serían como piernas fitness, pero ahora vamos a ir con este personaje, a este sí le vamos a hacer las piernas muy grandes. ¿Y qué vamos a tomar en cuenta? Aquí ya no tenemos a un personaje, como les digo, es algo general y ustedes pueden hacerlo como quieran. Si quieren pueden hacerle las piernas del tamaño de media hoja, pero si ustedes siguen estas recomendaciones, su dibujo se va a ver un poco mejor. Incluso pueden ver que en el anime hay muchas exageraciones, más que nada en el hentai, que llegan a verse los personajes como si tuvieran simplemente una cabeza diminuta, como un cuerpo como este, pero simplemente con el puro hecho de hacer la cabeza más pequeña, pues ya se ve más grande, y eso se llega a ver mal ya cuando tienes experiencia en este tipo de dibujo, más que nada dibujando anime. Entonces, tenemos un personaje que ¿en qué se diferencia? Tenemos los brazos y la compostura en general ya es mucho más gruesa, ya es más ancha, incluso tenemos unos pechos más grandes, una cadera más grande y robusta. Si se fijan, su composición es más amplia que la de este personaje, entonces esto nos da hincapié a que por lógica su cuerpo se puede hacer muchísimo más grande. Entonces ya no le vamos a hacer unos pies muy delgados, se los podríamos hacer, vamos a intentar hacerlos, pero ya va a ser más difícil. Ya el personaje se va a ver mal, vaya, se va a ver feo. Que pues en la vida real sí hay personas así, con el cuerpo mal hecho, pero bueno, aquí lo que vamos a hacer nosotros es utilizar, entonces ya no vamos a hacer la misma rodilla igual de delgada, la vamos a hacer más gruesa. Más gruesa. Y lo que vamos a hacer es hacer a la pierna igual, vamos a hacer lo mismo, pero aquí ya puedes hacer tu pierna mucho más ancha. Entonces voy a hacerla un poco más para acá. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar de lo más delgado. Vamos a empezar más delgado y vamos a hacer más grande aquí. Aquí tenemos una forma básica y ahorita la vamos a exagerar. Pero esto hay un punto en el que ya no nos deja... O sea, obviamente sí nos deja. Voy a hacer la pierna más o menos por aquí así. Y voy a hacer la parte de los gemelos más amplia. Bueno, la voy a hacer un poco más grande. Y tenemos unas piernas ya más bien, pero tenemos un inconveniente, que nuestro personaje ya no puede tener las piernas más gruesas porque se vería mal. Si nosotros intentamos hacer más amplia, por ejemplo así, pues ya se vería un poco mal. Entonces, para eso, que sí se puede dejar así, pero solamente agrandando en esta parte de aquí, no hasta acá. La cintura así la dejamos. Si las quieres hacer más grandes, te recomiendo que entonces, ya por la medida de nuestro personaje preestablecida que le dimos nosotros, por ejemplo, digamos una medida de 1:7, de una medida de la cabeza por multiplicada por 7, pues tendríamos que hacer las piernas más grandes para poder hacer esto más grande. Entonces ahí sí entraría una modificación ya general de tu dibujo, pero como no lo vamos a arruinar, simplemente haciéndolo un poco más para abajo, no mucho. Te recomiendo que no lo bajes mucho, simplemente más o menos como así. Y vamos a empezar por esta parte del centro.
Empezamos de poco a poco y hacemos más grande. Aquí tenemos, entonces aquí ya nos da más, podemos hacer la pierna más grande. Y aquí ya tenemos unas piernas un poco más voluptuosas, vaya. Entonces voy a hacer la otra pierna. Igual de amplia. Ya después vamos a ver en otro tipo de... Bueno, en otro tutorial, vaya, vamos a ver cómo dibujar las piernas, pero de una forma más... de otros ángulos, vaya, no nomás de frente. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí y la parte de los chamorros la vamos a hacer bastante grande. ¿Por qué la vamos a hacer igual de grande? Porque estamos siguiendo las proporciones generales de nuestro personaje, que tiene rodillas más amplias que este, incluso se las podríamos hacer un poco más gruesas, como por aquí así, para que la pierna se vea más grande y nos deje hacer incluso algo más exagerado, vaya. Esto puede ser combinado de varias cosas, por ejemplo, combinado de en qué forma. En que si tú estás haciendo este personaje con las rodillas más pequeñas, pues puedes ir jugando, vaya, con esto, pero tomando en cuenta las proporciones generales de todo el dibujo. O sea, de lo que ya les había mencionado, tratar de hacer un personaje muy voluptuoso, con caderas anchas, con pechos grandes, o si... Porque, o sea, sí se puede hacer un personaje con pecho muy pequeño y caderas muy grandes, no, eso se ve hasta en la vida real, pero te digo que ya cuando estás haciendo un dibujo ya muy exagerado, es recomendable que también entonces exageres toda la parte de la parte general, vaya, toda la composición en general, que lo hagas más robusto. Y ya hay casos en los que, por ejemplo, tenemos unos dibujos ya de unos personajes ya monstruosos, vaya, que serían solamente en lo que vendría siendo el dibujo, en los mangas, que ya son demasiado grandes las piernas, ¿no? Entonces ahorita nosotros vamos a hacer, simplemente lo voy a terminar. Incluso hasta podemos hacerle las piernas más grandes todavía. Y tenemos aquí la cintura, no sé si la notan. Esta curva es la misma que esta. Pero aquí ya nos da un hincapié. Bueno, nos podemos ver que como la cintura es más ancha, pues ya podemos hacerlo más grande también. Y la parte de las piernas, obviamente también va a ser más ancha, más grande. Tenemos la rodilla. Tenemos esta parte así. Y la parte, aquí sí podemos dejarla un poco más pequeña la parte del tobillo. Pero en general vamos a dejar unas pies más gruesas. O bueno, un poco más delgaditos, a ver. No tanto. Y bueno, así. Entonces tenemos lo mismo para esta pierna. Que también la voy a hacer más amplia. Y vamos a respetar esta curva que está aquí, que es de la cadera. Ya nomás unos últimos detalles. Y aquí, así lo tendríamos. Esta es una forma ya un poco más exagerada, vaya, de hacer un personaje, pero bueno, también se ve bastante bien. Espero que les haya servido, compañeros. Ya cualquiera de los dos lo pueden hacer más grande, ustedes ya pueden ir viendo. Simplemente hay que tener en cuenta las composiciones, volvemos a repetir lo de todo el video. Composición en general del dibujo. Algunas características como por ejemplo los aspectos básicos, ¿no? Si es un personaje de una edad muy pequeña, muy corta, pues tampoco vas a dibujarla con unos pies exageradamente grandes, vaya, o unos pechos muy grandes. Si tiene 10 12 años se va a ver mal, porque incluso por ejemplo la proporción de 1:5 o de 1:6 pues no te va a dejar que hagas las piernas como tú quieres. En cambio, si quieres ser un personaje ya más adulto de unos 25 30 años con una composición de 1:8, incluso más grande que este,
En cuanto a medidas en general, te va a dejar hacer unos pies muchísimo más grandes como los que te muestra en pantalla. Y pues bueno, espero que les haya servido el tutorial, compañeros, y nos vemos hasta la próxima.